Hola amigos de todo lenguaje. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de los adverbios. Esas pequeñas palabras que transforman nuestras oraciones y le dan vida. Acompáñanos en este nuevo viaje. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es un adverbio? Pues bien, un adverbio es una palabra que modifica verbos, adjetivos, otros adverbios e incluso oraciones completas. Nos entregan información adicional sobre cómo, cuándo, dónde y por qué sucede algo. Los adverbios entonces van a desempeñar un papel muy importante al modificar estos verbos que les mencionaba, estos adjetivos, y como también les mencioné hace unos segundos, estos otros adverbios. ¿Para qué? Para indicar tiempo, lugar, modo, cantidad, afirmación o negación. Su función es entonces enriquecer y especificar la información en un enunciado, entregando estos detallitos adicionales sobre la acción o el estado de estas palabras precedentes. Asimismo, estos adverbios pueden cambiar el significado de una oración y aportar claridad o énfasis. Por ejemplo, corrió rápidamente o rápidamente corrió. Y habló cuidadosamente o cuidadosamente habló. En este sentido, resaltan la manera en que se realizan las acciones gracias a los adverbios. Por supuesto, como lo habrán podido suponer, existen varios tipos de adverbios que van a estar asociados a su finalidad. Algunos de estos son adverbios de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, de afirmación, de duda, de frecuencia, de orden, interrogativos e incluso relativos. En este video vamos a ver de manera muy resumida cada uno de estos adverbios para que puedan comprender de qué manera funcionan dentro de los enunciados o incluso de nuestra propia habla activa, es decir, las interacciones verbales que nosotros tenemos en nuestro día a día. Los adverbios de tiempo nos van a indicar cuándo ocurre la acción. Por ejemplo, antes, después, prontamente. Bueno, el adverbio de modo ya nos va a indicar la manera o la forma en la que ocurre una acción. Rápidamente, lentamente, bien, mal, etcétera, hay muchos. Lentamente escribió en su cuaderno
todo lo que la profesora estaba dictando, por ejemplo. Tenemos también adverbios de cantidad. Los adverbios de cantidad, como bien lo indica la palabra, nos va a mostrar la cantidad o el grado en que se realiza la acción. Tenemos el muy, el bastante, el poco, mucho, demasiado, menos, ¿ya? Que nosotros, si ustedes se van dando cuenta, son palabras que ocupamos en nuestro día a día, en nuestro lenguaje, ya sea formal o informal, pero lo ocupamos, y que sirven para darle una especie de calificación o cualificación a una determinada acción. Bien, tenemos los adverbios de afirmación. Los adverbios de afirmación van a confirmar o negar una acción. Bueno, los adverbios de afirmación, que como dije nos van a confirmar o negar una acción, tenemos por ejemplo el definitivamente, ciertamente, claro que sí, el sin duda, y así muchos otros que nos pueden indicar cuál es la, entre comillas, opinión que tenemos sobre alguna situación o algún tema específico. Ya tenemos el definitivamente, que va a indicar entonces certeza o seguridad en la afirmación de una acción o situación. El ciertamente, que se utiliza para dar énfasis o dar mayor importancia a la veracidad o a la verdad y seguridad de algo. El claro que sí va a expresar acuerdo o conformidad categórica con lo que se afirma, es decir, estamos pero muy seguros, y en las series se ocupa mucho esta locución adverbial. Y tenemos el sin duda, que indica convicción absoluta, por supuesto, sobre la veracidad o la realidad y la certeza de algo. Ahora bien, tenemos, bueno, que les dije, ciertamente, efectivamente, indudablemente, con estos niveles en el fondo de tipos de afirmación. Cuando estamos en el número 1, decimos ciertamente, estamos afirmando, pero no con tanta seguridad. Cuando decimos efectivamente, es cuando hay una muestra de que sí se está realizando la acción, de que sí hay cierta seguridad. Y por supuesto, cuando hablamos de indudablemente, es cuando estamos total y absolutamente seguros de lo que estamos diciendo o lo que estamos mencionando u opinando u observando. Bien, tenemos adverbios de negación que van de la mano con los de afirmación. En este sentido tenemos el no, el ninguno, el nada, ¿ya? Que nos ayudan a expresarnos de manera negativa, por eso se llama de negación, sobre un tema o una situación. Entonces, el ninguno nos va a expresar la ausencia completa o la negación de algo. El nada, a su vez, nos indica también ausencia, pero esta es absoluta o inexistente, no hay nada. Tenemos, no sé, un platito, ya imaginemos un plato, donde antes había galletas y nos dicen no queda nada. ¿Para qué? Para decirnos que se acabaron las galletas. Aparte de estos adverbios que mencioné, tenemos otros como por ejemplo de frecuencia, de orden, interrogativos y relativos. ¿Ya? Los de frecuencia, que los vamos a ver en la oración, en la lámina que sigue, van a indicarnos la repetición de una acción, es decir, cuántas veces se está realizando una acción. Por ejemplo, tenemos el siempre, el nunca, el a menudo, el raramente o el a veces. A veces se queda dormido en clase. Entonces, ¿cada cuánto se queda dormido en clases? A veces, es una frecuencia. Tenemos también adverbios que son de orden y nos van a indicar el orden en que ocurren las acciones. Por ejemplo,
primero, segundo, tercero o finalmente, que estos son los que más se utilizan en el área académica, sobre todo en la parte escrita, cuando se realizan informes, cuando se realizan tesis, pretesis o tesinas. Tenemos adverbios interrogativos que se van a utilizar principalmente para hacer preguntas. Tenemos el dónde, cuándo, cómo, cuánto, que también lo ocupamos en nuestro día a día para, por ejemplo, ir a comprar, o cuando vamos a juntarnos, reunirnos con algún compañero, compañera, amigo, conocido. Y tenemos también, por último, los adverbios relativos. Esto, que es un poquito más complejo y que da para otro video de todas maneras, nos van a introducir dentro de una oración una subordinada adjetiva. También tenemos el dónde, cuándo, cómo, cuánto, quién, y van a servir para de alguna manera estructurar una oración compleja. Por eso hablamos de subordinadas adjetivas. Ya hablamos de oraciones complejas, que eso, como les digo, podemos verlo en otro video. Ahora bien, tenemos la posición de los adverbios en la oración. Por ejemplo, al inicio de la oración: mañana iré al parque. Acá que tenemos un adverbio de tiempo. Podemos colocarlo también al final de la oración. Por ejemplo, ella cantó maravillosamente. Maravillosamente, entonces, viene a corresponder al adverbio de modo. Tenemos después del verbo, donde tenemos el ejemplo: el escritor explicó claramente su punto. Y claramente viene a ser otro adverbio de modo. Y tenemos también una opción que puede ser el colocarla justo antes del verbo. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un relativo: siempre estudia con diligencia. Finalmente, algunos ejemplos del uso, como los anteriores. Cuando hablamos de felizmente, vamos a ocupar un sinónimo. ¿Ya? Los niños juegan alegremente, o sea, adverbio de modo, en el parque, disfrutando del cálido sol y los colores vibrantes. O la palabra cuidadosamente, que también es un adverbio de modo, que nos va a servir para indicar de qué forma se está realizando, ¿cierto? En el ejemplo que colocamos: elabora cuidadosamente una hermosa pieza de cerámica. Para ir finalizando, los adverbios son esenciales para darle ese sabor a nuestro lenguaje. Con ellos vamos a poder describir acciones y situaciones de manera mucho más eficiente, más rica y más detallada. Recuerden además que los adverbios sirven para poder expresarse con claridad y con precisión. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este video les haya sido útil y les haya permitido entender mejor lo que son los adverbios y los tipos de adverbios. No olviden darle me gusta, suscribirse y activar la campanita para más lecciones y contenido. ¡Hasta la próxima!